Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo aquí en el canal de YouTube Escuela de Chispas Divinas, las chispas divinas, chispas creativas y todo este aspecto de la conciencia, ¿no? Todas las terapias holísticas, como saben, en el canal hablamos de diversos temas. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de muchos temas también, porque pues así que con nuestro invitado, pues hay de mucho que hablar con el maestro José Cruz Rubalcaba. Pero bueno, pues para la mejor presentación que puede hacer de una persona, creo que es él mismo, ¿no? ¿Cómo está, maestro José Cruz? Bienvenido aquí al canal No, de hombre, Chispa Divina. no, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Es un placer estar aquí en tu canal y bueno, a todos aquellos que se conecten, esperemos que la información que les estemos compartiendo les sea de utilidad, les despierte el interés por algo de lo que aquí conversemos y ir fluyendo en todo esto, ¿sí? Perfecto, pues bueno, siempre me gusta iniciar, como decimos, ¿no? Por el inicio, vaya la redundancia. Y ¿cuándo inicia este caminar? Porque bueno, pues también ha sido primero la cuestión de la química, la homeopatía, la cuestión también de la programación neurolingüística, el coaching, pero me imagino que siempre hubo un inicio, ¿no? O sea, ¿cuál fue Sí, como esa parte en su vida que cambió irse por todos estos caminos, ¿sí? Y que todo el camino lleva a donde mismo, ¿no? Pero ¿cómo inicia José Cruz Rubalcaba en este caminar por lo que llamamos vida? sí, mira, es una pregunta interesante. Yo creo que todo tiene que ver ya desde una esencia que traemos, ¿no? Una esencia, un sentir. Y varias veces me han hecho esta pregunta y a veces no sé cuál sea la respuesta correcta, ¿no? Pero muchas veces he pensado que quizás esto lo traigo desde la niñez, ¿no? Porque cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo yo que ahí me gustaba, no sé, se me dio entender las clases de matemáticas de una manera más fácil que mis compañeros. Yo estaba en primaria y yo veía que mis compañeros no le entendían a las matemáticas y me acercaba y les decía, no, pero es que mira, es bien fácil. Y ahí creo que me nació esa intención de ayudar, de explicar, de enseñar lo que yo sabía y que no batallaran pues mis compañeros, porque para mí no era tan difícil lo que estábamos viendo. Creo yo que por ahí empezó, ¿no? Y ya después, yo creo que mi vida ha sido una vida mm, con ciertos matices de aprendizaje. Yo, cuando estaba adolescente, decidí entrar a estudiar al seminario. Ah, ok. Entonces ahí, eh, la formación que hay en el seminario, pues es muy buena, es excelente. Y ahí complementé muchas cosas que, pues a lo mejor ya había aprendido yo en familia, pero ahí me di cuenta también de este caminar que he llevado, como tú dices, por la vida, de lo que me gusta. Y, y ahí también comencé con una nueva faceta, le podemos decir. Ahí comencé a dar una especie como de conferencias. De hecho, a los 13 años yo di una primera conferencia a muchísima gente que me tocó por estar ahí en ese espacio y me gustó. Yo dije, ah, caray. Y digo, ahora hasta es hasta chistoso porque yo digo, bueno, ¿cómo me atreví a aceptar que me invitaran a dar una conferencia porque me dieron cierto liderazgo? Y, y, y el tema que di a los 13 años fue sobre paternidad responsable, o sea, Ah, ok. Sí, sí. pero ahí me 13 di, años. sí, entonces ahí fue cuando me di cuenta que pues como que sí tenía cierta facilidad en ese sentido de comunicar, de transmitir, de facilitar a lo mejor algún conocimiento, alguna palabra, alguna idea. Y de ahí comenzó todo, ¿no? Me comenzó a gustar la enseñanza, el dar pláticas, después daba pláticas a jóvenes, conferencias a jóvenes. eh, a los 17 años comencé a dar clases en la secundaria, Ah, porque ok. ahí me tocó una época en la que la preparatoria tenía áreas, así le llamaban áreas Sí, sí, sí. de formación técnica.
y yo me fui pues como ya traía como que esa intención de enseñar, pues me fui al área de pedagogía, ¿sí? Mm. Y como ya me gustaban las matemáticas, bueno, pues me fui a la didáctica de las matemáticas como especialidad en la formación. Entonces ya de ahí, pues me salió una oportunidad de dar clases ahí en la secundaria de donde vivíamos. Y a los 17 años comencé a ser maestro de secundaria. Y ahí comenzó, se puede decir, ya el desarrollo cada vez mayor, porque pues ya traía yo más herramientas, muchas técnicas a esa edad ya para lo que es transmitir y facilitar el aprendizaje. Y bueno, eso se fue dando natural. Y bueno, pues donde había oportunidad, pues yo iba e intervenía. Y también con ese espíritu, ¿no? Yo, parte de esa formación que tuve, porque no estuve mucho tiempo en el seminario, estuve casi 3 años, pero quizás me quedó un pequeño sello de eso, ¿no? Y de ayudar a quien lo necesitaba, a alguien que necesitaba a lo mejor un apoyo, de entrar a un nivel de conciencia diferente, que traía algún problema emocional o alguna situación atorada o que quizás quería mejorar en algún área. Y bueno, pues ahora sí, como dice el dicho, yo pagaba porque me alquilaran, ¿sí? Y Ok, ahí comenzó, ahí ¿sí? comenzó este caminar. ¿Qué vino primero? Primero la cuestión de la química, ¿sí? Sí, Pero ¿ya le gustaba la homeopatía o cómo fue no, ese surgiendo ese amor, si le podemos llamar sí, amor no, a la hombre, homeopatía? yo ni siquiera conocía ese amor. No, no, fue algo interesante porque a muchos les nace el gusto por la homeopatía porque tuvieron alguna experiencia con la homeopatía, Sí, porque sí, sí. los atendieron con homeopatía o curaron a algún familiar con homeopatía o qué sé yo, ¿no? No, no, lo mío fue también muy chistoso porque mi intención original pues era estudiar la carrera de químico farmacobiólogo para dedicarme a eso, ¿no? Entonces, la parte científica y la parte de la química, la física, matemáticas, biología aplicada, en todo lo que tenía que ver, pues ahí hay muchas áreas de esa carrera, ¿no? Está el área de los análisis clínicos, está el área de alimentos, está el área de los fármacos, está muchas áreas, ¿no? Y bueno, ¿cómo entré yo al mundo de la homeopatía? Bueno, yo cuando estaba en la universidad me casé, entonces tuvimos a nuestro primer hijo y mi esposa, Yoli, cuando mi hijo se enfermaba de algo, ella corría al homeópata. Yo no conocía ni la palabra, o sea, la primera vez que la escuché se me hizo extrañísima, Sí, sí. porque yo me crié en una formación, bueno, nunca fuimos enfermizos, ni siquiera al médico, quizás casi nos llevaban, pero yo me crié en la formación de la medicina oficial, pues. Entonces yo no siquiera sabía que existía la homeopatía. O sea, la primera vez que escuché ese nombre me hizo así como que, ¿y eso qué es? Y bueno, ella empezó a llevar a mi hijo y yo con mi formación científica, química y de reacciones químicas y todo, yo decía, ¿y eso qué? Siempre te dan lo mismo. Te están tomando el pelo. O sea, yo traía mi idea como muchos que juzgan a la homeopatía sin conocerla. Sí, claro, sí, Yo, sí. yo hablaba desde mi expertise de la ciencia, ¿no? De la química, de la industria farmacéutica. Yo decía, pues es que eso, desde la formación que yo tenía, como que no se me hacía muy lógico, ¿no? Pero bueno, yo respetaba porque Yoli, ella desde su niñez la atendieron con homeopatía. Ella sí conocía la homeopatía. Entonces la experiencia llegó por ese lado, ¿sí? O sea, Ok. para que veas que la mujer manda, ¿eh? O sea, yo no me escapo. Sí. No, no me mandó, no, simplemente pues, llevamos siempre una buena relación y pues, decidíamos en conjunto y si eso era bueno y el niño se ponía bien, digo, qué bueno, ¿no? Pero yo eran cosas que yo ignoraba, yo ni sabía de qué se trataba. Y bueno, ni ella me insistía, o sea, simplemente lo llevo y lo traigo y se cura, perfecto. Pero cuando yo terminé la carrera, cuando estaba en el último año, yo tenía que hacer mi tesis profesional. Sí, sí, sí. Y entonces mi tesis, yo decidí hacerla en el hospital donde trabajaba mi esposa.
ella era laboratorista, ¿sí? Ah, ok, ok. Entonces, yo quería hacer una tesis, pues, que tuviera un legado, que tuviera un impacto, que sirviera de algo. Y yo quise hacer una tesis de todo lo que tenía que ver con la contaminación atmosférica de quirófanos antes, durante y después de las cirugías en el Hospital General la 14, la que está allá por Río Nilo. Ah, Río Nilo y, ok, Revolución, sí. Sí, sí. Ajá. Bueno, había varios quirófanos y pues siempre había un historial de que había infecciones de los que operaban, pero no sabía Ok. si era antes, durante o después de. Yo dije, bueno, pues yo voy a hacer esta investigación, pero para hacer esa investigación yo necesitaba todo el apoyo del área de bacteriología del laboratorio. Entonces todas las Mm, bacteriólogas que estaban ahí, pues ya eran conocidas, pues eran amigas de mi esposa, y cuando voy y les presento el proyecto, me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, porque yo necesitaba ayuda, necesitamos muchas cajas de Petri ya con cultivos para ponerlas en todos lados, las poníamos en los pasillos, en todos lados. Te vamos a ayudar, pero con una condición, ¿qué? De que cuando tengas tiempo leas este libro, porque eran homeópatas, ah, ok. y me dieron a leer el órgano. Así empezó el camino. O sea, fue un trueque, ¿sí? O sea, yo leía el organón y ellas me ayudaban a hacer los cultivos de mi tesis. Entonces, así fue como yo conocí la homeopatía real de primera mano, o sea, ya lo que es el estudio. Y me llamó mucho la atención, ¿sí? Y entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues me gustaría estudiar eso. Y una de ellas era maestra de una escuela y me dijo, si quieres, yo te apoyo, vamos para que te inscribas. Le dije, sin pensarlo, para la siguiente fecha de ingresos, yo entro. Y así comencé a estudiar homeopatía, sin saber qué era, sin tener convicción exactamente de que cómo era, pero como que ya entendía un poquito y me favoreció muchísimo ser químico. Eso sí, pero después. O sea, al principio era mi enemigo y después fue mi mejor aliado. Sí, Entonces así es como llega la homeopatía en su vida. así llegó la. Estamos hablando Guadalajara, y esto es lo relevante, ¿no? Guadalajara como que pues en homeopatía hay mucha homeopatía, a diferencia de otra parte de la República o aquí a nivel México, ¿no? Aunque No, bueno, hombre, ahorita está en Estados no, Unidos. Es una no, percepción mía. A ver, no, platíqueme. no, déjate platico, hay cosas que la gente no sabe. La homeopatía, cuando yo estudié la homeopatía, yo la estudié en el año 88, sí, y en ese tiempo pues no era licenciatura. O sea, había muchas escuelas de homeopatía, fue un boom, fue como una fiebre. eh, Había muchas escuelas, unas con periodos de estudio bien chiquititos que, no sé, daban cursos de 3 meses, otros de 6 meses. Había de todo, ¿no? Pero así apareció una fiebre de escuelas. Y bueno, yo me acuerdo que cuando terminé yo de estudiar ahí, pues ya andaba el interés de que se buscara un reconocimiento porque, ¿qué crees? A mí me tocó participar en un estudio, en un semblanteo, ¿sí? Para buscar precisamente que se diera reconocimiento a los homeópatas porque ya había muchos. O sea, te estoy hablando de que en ese tiempo de lo que así, no oficial, o sea, no oficial, pero sí logramos detectar por ahí en del año 90 fácil cerca de 80 escuelas de homeopatía en Guadalajara, entre chiquititas y grandotas. Wow, sí. ¿Sí? Y ya para esas fechas, ya como para unos añitos después, cuando sacamos cuentas, porque nos dijeron, bueno, ¿cuántos homeópatas pudiera haber en Jalisco? Resulta que entre el año 90 y 95 había en Jalisco cerca de 5,000 homeópatas practicando. O Wow. sea, estoy hablando de que 5,000 homeópatas no los había en ninguna ciudad de América Latina, Ah, ya. en ninguna Sí, ciudad. sí. La única ciudad que se le acercaba a esta cantidad o posiblemente la rebasaba era Nueva Delhi en la India. Mm, Entonces, Jalisco es un fenómeno. Jalisco fue un fenómeno, es un fenómeno, porque
es el estado que encabezó, se puede decir, todo el proceso de reconocimiento de validez oficial de estudios de la carrera como licenciatura en homeopatía. Pero fue gracias a todo ese movimiento, todo ese proceso, donde sí buscábamos, yo estuve trabajando también en ese procedimiento, en ese proyecto, buscábamos que se regularizara la práctica porque había mucha práctica poco profesional y mucha charlatanería. O sea, había gente que tomaba cursos de 3 meses o de 6 meses y ya se ponían a dar homeopatía y les faltaban muchos conocimientos, les faltaba mucha formación. Entonces, la intención era pues que, no sé, que se estableciera un mecanismo y sí, se logró que incrustaran en la ley de profesiones un artículo transitorio donde exigía que los homeópatas que estuvieran practicando en Jalisco se regularizaran a través de un mecanismo que estableciera la Secretaría de Educación en Jalisco y junto con después pues con la de profesiones. Y pues tardó años eso. Pasaron varios años para que lo aplicaran y finalmente lo aplicaron. O sea, finalmente salió la convocatoria y mandaron llamar o así. ¿Saben qué? Todos los homeópatas que estén practicando tienen que venir a hacer su evaluación. Nos hicieron una evaluación. Este, Me tocó trabajar en el grupo colegiado de estructuración en Secretaría de Educación para, para diseñar el documento de evaluación, pero al final la Secretaría lo envió a Ceneval, ¿sí? Ok. Ceneval a nivel nacional. Entonces Ceneval se encargó de hacer la aplicación pues no sé la cifra exacta, pero creo que hicimos el examen cerca de 3,000 y de esos 3,000, creo que aproximadamente 300 pasamos el examen. Un 10%. Y todos los demás, pues, tuvieron que entrar a las escuelas que se estaban ya reconociendo con validez oficial. Entonces, pero bueno, ese es más o menos el recorrido. Jalisco fue un fenómeno, es un fenómeno, sigue siendo un fenómeno. Para mí sigue siendo el centro de producción homeopática en términos de formación académica más grande de América Latina. Y habrá ese reconocimiento porque de parte de la gente que es fuera de Jalisco, maestro, porque digo, a lo mejor usted lo sabe, yo lo he visto también muchos años, yo le digo a la gente, en cada parroquia increíble aquí en Guadalajara tiene la particularidad que también hay homeópatas, ¿no? Entonces, así de popular es la Sí, homeopatía, y ahorita ya también hacia allá vamos a orientar al rato sobre la cuestión de la homeopatía y las sí, diversas homeopatías que existen, ¿no? Pero así de que es. hay homeopatía, ¿no? Hay Pero el homeopatía. reconocimiento sí hay a nivel nacional porque Mira, a veces creo que no. mira, más que reconocimiento, yo le llamo así coloquialmente, siempre ha habido un recelo, ¿no? Como un pleito Ujú. o una no aceptación de manera completa a la carrera, a la licenciatura. ¿Por qué? Porque desde la época de la fundación de la homeopatía fue como casi, casi exclusiva para médicos, ¿sí? De hecho, pues todos los homeópatas que no son médicos, pues son egresados de las escuelas de homeopatía, ¿sí? De Jalisco. Ya por ahí creo que les han dado algunos reconocimientos en algunos otros estados, no estoy seguro, pero Jalisco es así como que el semillero de homeópatas con carrera, ¿sí? Como licenciatura. ¿Qué pasó? Bueno, hubo mucha oposición. De hecho, no sé si en la actualidad ya como que ya se calmaron un poquito, pero hubo mucha oposición porque solamente, por la pregunta que me hiciste, solamente se le da crédito, ¿sí? A lo que hace la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Mm, Poder sí, sí. Nacional y la Escuela Libre de México de Homeopatía. Entonces, a los homeópatas de acá, pues
como que no existen cuando hacen alguna publicación, algo a nivel nacional, me estoy refiriendo. Sí, 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 cierto. Pero mira, yo cuando empezamos a ver eso, yo te soy honesto, yo dije, mira, mientras saquemos muy buenos homeópatas con una excelente formación que practiquen bien la homeopatía, si lo quieren ver o no lo quieren ver en otro lado, el paciente sí necesita un profesional en homeopatía que esté bien formado, ¿sí? Que tenga inclusive hasta más recursos que los que salen de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y eso yo sí te lo puedo asegurar, que los egresados de las escuelas de homeopatía tienen un programa más completo que los que tienen el Politécnico Nacional, por ejemplo, y no por echarle tierra al Politécnico Nacional, no, porque su programa de estudios está más enfocado a la formación médica. ¿Sí? Exacto, sí, sí, sí. Ellos tienen su carrera de ellos se llama licenciatura como médico, cirujano, partero y Y homeópata. homeópata, sí, sí, sí. Entonces, primero tienen que estudiar toda la medicina como un médico general y ya les incrustan materias de homeopatía para que salgan con esa como especialidad incluida en la licenciatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estudian los médicos, después de esto, de aprender todo el tronco común, les empiezan a enseñar las especialidades en su programa de estudios. Les empiezan a enseñar oftalmología, gastroenterología, nefrología, o sea, todas las áreas en general, a un médico general se las enseñan. Un médico general sabe de todo eso. Ya después, bueno, ya vendrán las especialidades médicas, Ah, ¿no? claro, sí, es otra cosa, sí. Pero un médico general sabe de todas esas áreas y además lo forman como homeópata, ¿sí? Entonces, cuando yo estuve haciendo el plan de estudios para la carrera, yo sí tuve la curiosidad de buscar que mi plan de estudios de mi escuela, yo no sé si las otras escuelas lo hicieron, cubriera los requisitos mínimos del tronco común de la formación médica para que a mí no me dijeran nada de que no cubríamos, ¿sí? Del área médica. Por eso la carrera cubre áreas de anatomía, de fisiología, de patología, de nutrición, de psicología, etcétera, ¿sí? Pero a la hora de hacer la comparación en tiempos y en materias, pues resulta que por la carrera del Politécnico, por ser médica, en promedio el 70% de su formación es como médico general y quizás un 25 o 30% es de la formación homeopática. Y nosotros invertimos el programa. Sí, así es. Aproximadamente el 30% es área médica y el 70% es homeopático. Entonces, por eso yo digo, los egresados de las escuelas de homeopatía como licenciatura le dedican mucho más tiempo y más materias al estudio de la homeopatía que los médicos homeópatas. Sí, sí, sí. O sea, que esa es la clave también, ¿no? Sí, Inclusive, o sea, este ejercicio que yo le pedí amablemente acudir a esta charla, esta entrevista, es precisamente para eso, ¿no? Para ver cómo se trabaja en la escuela también que usted fundó, la Escuela Superior de Homeopatía. También cómo es la homeopatía. Ahorita vamos a compartir pantalla de la escuela también para que las personas conozcan el trabajo de la escuela, pero a diferencia, como lo dice, a lo mejor de otros lados. De sí, hecho, la escuela, o sea, lo ha hecho público, escuela Politécnico. Yo he visto a veces que en el YouTube, precisamente en el YouTube, han subido videos a nivel público. ¿Sí? O sea, ellos suben un caso y ellos exponen el caso, ¿no? Vimos este paciente así y así, y veo que su formación es pluralista, ¿no? O sea, veo que prescriben varios medicamentos. Entonces, yo creo que sí, o sea, es precisamente eso, la cuestión de homeopatía. La sí, homeopatía pura, si realmente ese es el llamado o las personas que quieren estudiar homeopatía les llama la atención la homeopatía, creo que la mejor opción es buscar como un área totalmente homeopática, ¿no? Porque sí he visto muy diferente cómo lo trabajan los médicos alópatas que cobijan la homeopatía, alguien que se forma totalmente como un licenciado en homeopatía, ¿no? sí, 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 y es muy importante marcar esa diferencia, ¿no? O sea, no tenemos nada en contra de los médicos No, que son homeópatas, mucho menos con el médico general. No, 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 no. Yo creo que cada quien debemos honrar su profesión,
y es importante el área de la medicina formal porque pues ahí está todo el área de las cirugías, ¿no? Todas las atenciones de la obstetricia y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que sí es importante señalar que el licenciado en homeopatía no practica alopatía. O sea, no se les enseña a administrar fármacos de Sí, patente, ¿no? de la industria farmacéutica, nada, ¿sí? Solamente lo que es la homeopatía como tal, los medicamentos homeopáticos, la corriente homeopática de la escuela, que ya veremos al rato las diferentes corrientes, ¿sí? Pero sí es pura homeopatía, ¿sí? En cambio, los médicos homeópatas, pues por su formación, no alcanzan a distinguir cuál es la función de la homeopatía, ¿sí? La, Estoy la, compartiendo pantalla sí, para que vean la Escuela Superior de Homeopatía, ¿no? sí. Si usted, pues, ¿cuándo Entonces, la fundó? ¿Cómo vino esta inquietud? Yo estudié en la Escuela Superior de Homeopatía, ¿no? Un poco comentaba usted que usted no sabía qué era la homeopatía. Yo vi beneficios de la homeopatía como paciente. Entonces dije, ok, me ayudó la homeopatía a salir de ciertas crisis de miedos, de ansiedad. Y ahora sí que una colega, una persona que era homeópata, psicóloga homeópata, ella tal cual me dijo, mira, tengo tres folletos de tres escuelas diferentes. Las tres son muy buenas, ¿sí? Así que tú, la que te llame la atención, métete a estudiar en esa, ¿no? O sea, si sientes que te gusta la homeopatía, estas son licenciaturas. Y me dio la información. Entonces, yo elegí Escuela Superior de Homeopatía, primero porque pues me quedaba más cerca, pero yo decía, bueno, aparte por algo me llama la atención estudiar, ¿no? Cuando estaba en el centro, ahorita ya tiene otro domicilio. Pero entonces, ¿cómo surge la fundación de esta escuela? mira, cuando yo estudié, cuando yo tomé la formación, pues estamos hablando ya de hace más de 30 años, ¿sí? Eh, yo traía pues esa corriente formativa pues de como químico farmacobiólogo, pues de saber el origen de todo, ¿no? Y las reacciones y los resultados de una reacción, etcétera. Esa fue una formación, una disciplina mental que quizás también influyó en esa parte mental de mi práctica como homeópata, porque yo termino la carrera y comienzo a aplicar lo que me enseñaron, ¿sí? Y voy a platicar, esto va a ser un poquito largo, pero para contestar a tu pregunta, porque la escuela surgió más de una necesidad, ¿sí? Que de una idea. ¿Por qué una necesidad? Ahorita te lo voy a decir. Cuando yo comencé a practicar homeopatía, empecé a ver los resultados en los pacientes, pero me estaban sucediendo cosas que yo no entendía con mis pacientes. Ah, ok. Eh, Hay algo que la mayoría de los homeópatas, inclusive los mismos pacientes, ya lo han hecho así como que, mm, como que algo que se debe de dar, como que un alto porcentaje de pacientes y los mismos homeópatas creen que si el paciente no se agrava, la homeopatía que le dieron no le va a servir, ¿sí? Inclusive está esa frase de que, mira, si te pusiste más mal, no te preocupes, señal de que te está curando. Yo decía, bueno, pero eso dicen todos mis maestros, eso dicen todos los que me formaron, pero lo que yo leí en la tesis, cuando yo hice mi tesis, sin que tuviera maestro, era bien diferente a lo que me estaban enseñando en la escuela. Y ahí me empezaron a chocar muchas cosas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo de manera autodidacta había leído en ese libro, en ese primer contacto, cuando yo todavía no había entrado a la escuela de homeopatía, y después pues yo veía que mis maestros me decían una cosa que no, yo no encontraba la referencia. Como a mí me enseñaron en química, tienes que saber el fundamento, la base, ¿sí? Inclusive mi padre me enseñó, me decía, mira, amigo, cuando a usted le digan que la burra es parda es porque ya traen los pelos en la mano. Sí. Entonces, yo quería fundamentar todo,
pero lo que me decían, oye, es que, ¿cómo doy este medicamento? Dalo así. ¿Y dónde dice el creador de la homeopatía que así debe de ser? No, 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 tú practícalo, sobre la marcha vas a aprender. Sí, pero yo quiero ver dónde está, o sea, yo le tengo que garantizar a mi paciente que esto tiene un sustento sólido, ¿sí? Pero no, nadie me lo decía. Pero bueno, yo tenía tanto afán de aplicarla que la empecé a usar así como me la enseñaron. Pero, pero bueno, una vez que estaba leyendo a Hahnemann, al fundador, pues decía que te podían tocar casos hipersensibles que se pudieran agravar fuertemente, pero eran 1 de 1000. Y yo decía, pues yo creo que Diosito es tan grande que manda a todos los de a 1000, porque todos se me ponían mal. Y lo peor es que cuando tú comienzas a practicar, pues los primeros pacientes tuyos son tu familia y tus amigos. Sí, claro, sí. Uno mismo también. Sí, sí. Exacto. Pero yo no podía soportar ver que mis amigos y mis familiares sufrían esas agravaciones tan fuertes. Entonces yo me empecé a meter más, a leer, a buscar, a investigar, dónde decía, qué podía ser mejor para ellos, porque la homeopatía tiene varios aspectos muy importantes. Uno de ellos como principal es, ¿sabes qué? La curación ideal con homeopatía es una curación suave. Híjole, yo no veía nada suave, rápida. A veces yo no veía que actuara rápido y duradera. Pues a veces no duraba. Y luego más adelantito decía, y debe ser administrada por un camino seguro e inofensivo para el paciente. Y yo decía, ah, caray, pues de inofensivo no tiene nada, porque se me están poniendo bien mal, ¿sí? Y basado en pilares fácilmente comprensibles. Y entonces eso me hacía mucho ruido. Y bueno, yo duré practicando así, no sé, por espacio de 2 años. Viendo esas respuestas, yo decía, bueno, a ver, ¿será que yo no soy bueno homeópata? ¿Sí? ¿O qué está pasando? ¿O será que no lo estoy aplicando bien? Necesito ver dónde me estoy equivocando. Pues no, yo hacía lo que me enseñaron y un buen día decidí no practicar más homeopatía. Dije, no, es que no coincide lo que está pasando con lo que dice el organón, porque el organón es el pilar fundamental de la homeopatía. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero yo veía que lo que decía el organón, yo no lo veía en la práctica, o sea, yo no lo veía los resultados. Entonces yo dije, yo creo que ya no, que soy bueno para otras cosas, además que mejor me voy a dedicar a otra, pues otra vez al negocio, a la empresa, o a mi química o algo. Y así estuve un tiempito y en una ocasión que fui con mi familia, llevé a mis hijos a un viaje que habíamos planeado que fueran a Disneylandia. Yo tengo familia en Estados Unidos. Entonces llegamos con una prima y ella guardó ahí unos folletos que, pues llega mucha información ahí, ¿sí? Dice, te guardé estos porque son de homeopatía. Y dije, ah, pero pues ya hace mucho que no la practico así. Bueno, los veí y ahí había temas. En un temario que venía ahí, venían temas nuevos para mí. Y yo dije, ¿será esto lo que me hace falta aprender? Y era un doctorado en homeopatía. Entonces, al ver todo eso, le dije, ¿sabes qué? Apóyame, vamos investigando de qué se trata, cómo se hace, dónde se hace. Total, que era el Instituto Británico de Homeopatía con una novedosa, eran pioneros, ¿sí? En, en la educación a distancia. Es decir, pusieron un módulo del Instituto Británico de Homeopatía en California y yo tenía que estar tomando las clases en California, pero Ah, me, ok. pero me estaban evaluando en el Instituto Británico. O sea, tenía que enviar mis trabajos a Inglaterra. Y al final, este, pues tuve que hacer el examen en el Instituto Británico de Homeopatía. Total, me hago el cuento largo, hice ese doctorado y ahí encontré toda la información, encontré todas las bases y comencé a practicar con todo lo que venía ahí, que sí coincidía con lo que yo había estudiado y había leído, y empiezo a usar lo que hoy enseñamos en la escuela que se llaman potencias LM, ¿sí? Sí, Pero no sí. solamente las potencias LM, sino que la corroboración de que todo lo que yo no sabía, me dijeron dónde estaba. Y resulta que sí está. Todo está en el órgano, pero los maestros que me enseñaron no sabían dónde estaba la información porque no se las enseñaron. O sea, aquí no hay culpables, aquí no es hablar mal de nadie. Simplemente no supieron identificar la información, no había su información suficiente como la que ahora tenemos en la escuela, pero
bueno, eso me dio pauta a que yo comenzara a practicar una homeopatía que no había practicado antes con nuevas técnicas. Entonces, pues para mí fue algo muy bueno porque pues yo mientras estaba estudiando daba consultas y ahí sí ya veía, no hay agravaciones, la curación sí es rápida, la curación sí es suave, es inofensiva, es segura, o sea, es muy fácil de administrar. Y ahí pues venía lo último que hizo el creador de la homeopatía como lo más avanzado. Entonces yo regreso, yo estaba haciendo el doctorado y de la escuela donde yo estudié, pues supiera que estaba haciendo el doctorado y cada año hacen un simposio. Me invitaron a ese simposio como ponente, ¿sí? Como egresado, pero ya con el doctorado como ponente y me dijeron, oye, ¿de qué quieres hablar? Pues me gustaría hablar desde Lenes. Eso fue en el año 95. Y participé como ponente, como ponente dando las potencias LM. Me acuerdo que me dijeron, tienes 40 minutos para tu ponencia porque hay muchos ponentes. Dije, perfecto, está bien. Entonces yo me voy de Los Ángeles a Guadalajara, empiezo a dar mi ponencia, termino de dar la ponencia y el ponente que seguía después de mí me dijo, ¿sabe qué? Está muy interesante el tema y yo le cedo mi lugar y mi espacio para que nos siga hablando de LMs. Y utilicé otros 40 minutos. Nos fuimos a la comida y estando en la comida, el siguiente ponente después de la comida me dice, ¿sabes qué? Toda la gente está muy inquieta y yo también queremos que nos des más información. Te doy mi lugar para que sigas hablando. Y llegó el otro ponente que seguía después de él también y dije, ¿saben qué? Nomás puedo uno porque yo ese día me tenía que regresar a Los Ángeles. Entonces mi vuelo, pues yo ya estaba programado para que ese día después de las ponencias yo me regresara, tenía que irme al aeropuerto. Y dije, pero la siguiente tiempo sí lo agarro. Y total, ahí se conoció, había, no sé, cerca de 800 o 1000 entre estudiantes y homeópatas graduados y se comenzó a despertar un interés que me dijeron, ¿sabe qué? Es que esto nos queremos saber más. Y ahí se creó el primer seminario, porque me acuerdo que fue muy bien, me acuerdo de la fecha, fue en septiembre. Y dije, bueno, pues, ¿qué día? Dice, no, pues para el puente del 20 de noviembre. Entonces ahí se programó un seminario de un fin de semana para enseñar el primer seminario del EMS completo de un fin de semana, el 19 y el 20 de noviembre del año 95. Entonces ya de Sé eso, que el siguiente año ya van a ser 30 años de esto. sí, sí, van a ser 30 años que yo comencé con esta locura de las LM en Guadalajara y se empezó una revolución ahí, que ya luego el director de la escuela me invitó como maestro de la escuela y que les empezara a dar clases. Les elaboré un programa especial de clases para que aprendieran LM los alumnos, pero eh, teníamos que estudiar el órgano, teníamos que estudiar dónde estaba la base, todo esto. Y bueno, para no hacer así demasiado sobre esto, como que ahí empezó a hacer ruido en algunos maestros, que los alumnos empezaban a saber más que los maestros y los empezaban a cuestionar mucho y decían que por qué lo que ellos enseñaban no estaba en el organón y por qué lo que estaban viendo de la M sí estaba y total, al final decidieron que ya no se diera esa clase. Bueno, que no la diera yo, ¿sí? Pero quedó en buenos términos. Dije, no, está bien. O sea, yo lo que menos busco aquí es crear polémica. No, lo que yo quiero es que aprendan. Y entonces yo decidí comenzar a dar diplomados. Yo todavía no tenía todavía bien así como decir, es que ya quiero poner una escuela. No, empecé a dar diplomados para todos aquellos que me dijeron, oiga, pues yo sí quiero seguir yendo a sus clases. Bueno, voy a dar un diplomado. Inclusive dimos un diplomado ahí mismo en la escuela. O sea, no se dieron las clases, pero sí el director siempre estuvo ahí como que, ¿sabes qué? Sí, no hay problema. Ahí dimos, no me acuerdo si dimos uno o dos diplomados de 6 meses ahí. Y ya después, por mi cuenta, empecé a hacer diplomados más frecuentes. Pero ya para esto ya sí empezó la idea de que, ok, me invitaban a varias escuelas de homeopatía a darles pláticas sobre las LM. Fui a varias, sí, que me invitaron. Y, y bueno, viendo yo que era muy difícil que adoptaran ellos un sistema que no conocían y yo no iba a llegar a cambiar nada, obviamente. Yo dije, bueno, creo que es preferible que yo haga un plan de estudios. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñarles todo. Y todo lo que aprendí en el doctorado se los quiero enseñar aquí, porque en México pues no hay posgrados, o sea, ya que a duras penas están
aprobando estaban intentando aprobar la carrera como homeópata y dije, aquí no va a haber doctorados, así que todo eso que aprendí lo vamos a vaciar a un plan de estudios que sea lo más completo posible. Y, y diseñamos el plan de estudios y agregamos todo lo del doctorado, pero teníamos ello, el rescate de la obra original del fundador de la homeopatía, porque ahí estaba lo que se cumplía el ideal ese de curación. O sea, si no seguimos ese camino, el ideal de curación es más difícil de llegar. No digo que no se cumpla, no, no, no. Yo creo que la homeopatía ha funcionado como quieras ponerle, ha funcionado 200 años, independientemente de la metodología que se aplique. Pero, como decía el fundador de la homeopatía, creo que como homeópatas tenemos una obligación moral y una conciencia profesional de buscar la máxima eficacia. Por eso Hahnemann buscó la máxima eficacia. Si él no hubiera buscado la máxima eficacia, se hubiera quedado con lo primero que descubrió y ahí háganse bolas. Sí, Pero sí, sí. no, él siguió más de 50 años perfeccionando su método, buscando cómo perfeccionarlo, una y otra cosa, una y otra cosa. Y eso último que dejó es lo que dejamos nosotros en la escuela. O sea, todos los avances que hizo el fundador de la homeopatía son los que nosotros incluimos en el programa de estudios. Por eso esta escuela hicimos nosotros los trámites cuando comenzaron a buscarse que se regularizaran y en el 2004 logramos que nos dieran el reconocimiento de validez oficial. Nunca quise abrir la escuela antes. Yo no tuve ninguna generación que no tuviera el reconocimiento oficial. Entonces comenzó en el 2004, nos dieron el REBOE en 2004 y a la fecha tenemos ya 20 años con la escuela, 47 generaciones de licenciados en homeopatía. Más o menos ese fue el recorrido de la historia de la escuela. Y entrando un poco a la cuestión técnica, ¿no? Ya comentó 30 años para el siguiente, de esta cuestión de la LM, ¿no? Que, híjole, es un gran tema, ¿no? Yo creo que este tema, ¿qué hubiera pasado? Ya los hubieras, ya no pasan. Pues Hahnemann, si hubiera fallecido a los 90, en sí la clave es que hubiera publicado el Organón en vida. Realmente Hubiera no pasado. hubiéramos, no hubiera tanta división, ¿no? Yo veo una, o No, sea, no, la claro. homeopatía, ¿cómo la ves? No, 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 yo que hubiera sido lo mismo, te voy a decir por ¿Sí? qué. Es que el problema no surgió con el tema de las LM no publicado en la sexta edición del órgano. No, el problema actual de la homeopatía, de las diferentes corrientes, de las diferentes formas de preparar y administrar los remedios, toda esta vorágine que hay en la homeopatía, nace desde que Hahnemann publicó por primera vez el Tratado de las Enfermedades Crónicas. Ok. O sea, en el año de 1828, Hahnemann publica una investigación que duró 12 años sobre la naturaleza y el tratamiento de las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque Hahnemann se dio cuenta, después de 26 años de practicar la homeopatía por medio de la simple semejanza de síntomas, Mm. se dio cuenta que la mayoría de los pacientes iban y regresaban con los mismos síntomas o peor. O sea, la homeopatía sí servía, pero cuando eran enfermedades de naturaleza crónica, no se curaban, agravaban o cambiaban de sintomatología, pero tenía que ver con la previa, con la sintomatología anterior. Y él decía, no puede ser, o sea, la homeopatía no puede quedarse nada más con esto. Y se puso a investigar y después de 2 años de investigación sacó su libro de enfermedades crónicas, ¿sí? Y ese libro provocó la gran división. ¿Por Wow. qué? Porque eran médicos, o sea, yo lo entiendo, eran médicos. Acuérdate que la formación médica es mi interpretación muy personal, Sí, ¿sí? claro, sí, sí. La práctica médica en un alto porcentaje, no puedo generalizar porque hay médicos excelentes y muy estudiosos, pero la mayoría están como que cayeron en un bache de el mínimo esfuerzo. O sea, cuadros básicos, medicamentos básicos, esa es su formación. Para la fiebre es casi siempre el mismo remedio, para una bacteria casi siempre es el mismo remedio, para el dolor casi siempre es un mismo remedio, o nada más dos o tres, pero para un solo síntoma, no, o sea, imagínate,
Tylenol para la fiebre. Oye, tenemos más de 3,000 remedios en homeopatía que pueden combatir fiebre. Uy, no, qué flojera estudiar eso. ¿Sí? Oye, pero es que las fiebres son de diferente categoría. Es que a ver cuál es el origen de la fiebre, qué características tiene la fiebre. ¿Es una fiebre aguda, una fiebre crónica? ¿Es una fiebre de paludismo? ¿Es una fiebre de malaria? ¿Es una fiebre por resfriado? ¿De qué tipo de fiebre es? ¿La fiebre cómo es? ¿Le da frío? ¿Le da calor? ¿Suda o no suda? O sea, no, eso ya no les interesa. Ellos no les enseñaron así. ¿Sí? Y no es porque sean buenos o malos, no, 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 no. Esa es su formación y es la manera en que siempre ha actuado y ha curado la medicina oficial. Pero así quisieron aplicar la homeopatía, ¿sí? Exacto, sí, sí. La alopatizaron tanto que pues ahora pues sigue prevaleciendo, o sea, para la gripe tal remedio, para la tos tal remedio, ya hasta jarabes te venden en las farmacias Sí, homeopáticas. Se venden pomadas de todo tipo. Pues ahí comenzaron las corrientes, porque Hahnemann publica su obra y siempre dijo, la homeopatía es unicista. ¿Qué significa eso? La homeopatía se vale por sí misma con un solo medicamento, pero requiere que el homeópata estudie y aprenda los remedios que se usan, ¿sí? Para muestra un botón. Hay un remedio que se llama sulfur. Solito, sulfur tiene 2,000 síntomas. Solito. sí, sí, sí. Y la mayoría de los remedios, sobre todo voy a hablar de los que Hahnemann experimentó, que fueron más de 100, pues yo creo que los más cortos, los más chiquitos deben de tener 400 síntomas. ¿Sí? Entonces, eh, cuando los homeópatas ven la obra de Hahnemann en 1828 y dicen, ¿cómo que ahora voy a estudiar toda esta teoría? ¿Y cómo voy a estar viendo y haciendo historias clínicas que tienen que ser largas porque tengo que investigar cuáles son todo lo que viene causando su estado actual? ¿Sí? Dijeron, no, no, está loco. No, entonces ahí se formaron dos partidos, ¿no? Yo le llamo los liberales y los conservadores. ¿Sí? Pero aparte, también había muchos que ya traían la inquietud pues de hacer una homeopatía, pues te digo, del mínimo esfuerzo, porque ya empezaban a mezclar medicamentos. Y Sí, decía Hahnemann, no, basta con uno. Y el tema del unicismo apareció desde la primera edición del Organón y se mantuvo hasta la sexta. O sea, dar un remedio homeopático, aparte de que es un arte, es una garantía para el organismo que lo recibe estando enfermo, porque no se combinan, no se pueden combinar. Hahnemann tuvo la tentación inclusive de usar combinaciones, pero antes de eso tuvo la inteligencia de primero mezclar las sustancias y experimentarlas antes de usarlas. El caso del hépar. Él tenía la tentación de la calcárea con el sulfur. Dice, si los mezclo, voy a ver si pues me dan las dos patogenesis juntas, o sea, los dos remedios. de calcárea y de Ajá, o sea, sulfur, ¿no? que se sumen. No, hombre, descubrió un supermedicamento Sí, sí, totalmente sí. diferente. Entonces dijo, no, un solo medicamento basta. El trabajo es encontrarlo de manera similar. Entonces, bueno, ahí empezó toda esa división y aparte, pues ya digo, a lo mejor me estoy tomando mucho tiempo, pero No, no. en 1829 Hahnemann manda una llamada de atención a sus discípulos, a sus alumnos, porque dice, oigan, ya me di cuenta que están utilizando potencias más altas de la 30, que es la que Hahnemann utilizaba. Dice, y déjenme decirles que yo soy el principal precursor de que la homeopatía sea más eficiente. Y yo ya probé potencias más altas que las que ustedes están usando. En aquella época había un señor que empezó a hacer negocio. Acuérdate que donde hay oportunidad hay negocio. Pero este señor creo que ni siquiera era homeópata, se apellidaba Jenny Chen. Él vio la oportunidad y empezó a hacer medicamentos y nunca les dijo cuál era el método para hacerlo. Simplemente les dijo, yo sé que van a trabajar con energías y no sé qué, yo les voy a hacer los medicamentos en la potencia que ustedes me digan. Y había mucho inquieto que decían, no, si yo quiero usar más arriba de las que usaba Hahnemann. Pues Hahnemann les dijo, miren, yo ya probé la 1000
la 2000, la 5000 y hasta la 8000 de Jenny Chen, cuando en aquel tiempo sus discípulos usaban la 1000. Y Ujú. déjenme Sí, sí. decirles que por la forma en que se elaboran, he visto yo respuestas que no son agradables para los pacientes. Hahnemann siempre estaba en los zapatos del paciente. Y se ha encontrado respuestas que por su naturaleza del mecanismo, de llevarlas hasta ese grado de dilución, y porque el método no sigue los pasos que yo doy, dice, al probarlas, sobre todo pacientes hipersensibles y pacientes con energía vital comprometida, sufren mucho los estragos de las dosis. Inclusive en algunos casos son violentas y peligrosas y pueden poner en riesgo la vida de los pacientes muy debilitados. Dice, así que a partir de hoy, 1829 es una carta que le manda al doctor Staff. A partir de hoy queda como norma que quien siga mis pasos debe utilizar como dosis mínima la potencia 30, no más alta. ¿Sí? Y bueno, ese es uno de tantos factores, ¿no? Porque la homeopatía que se practica actualmente, no sé si al rato vayamos a ver ese tema, pero es totalmente diferente a la que Hahnemann dejó. O sea, todo lo que se practica en homeopatía en la actualidad eh, no sigue los lineamientos de Hahnemann, desafortunadamente. ¿Funciona? Sí. Funciona porque la homeopatía tiene un método que es propio y se llama dinamización. Entonces, ¿qué es la dinamización? Yo ahora sí, como químico ahí donde yo entré a mi mero mole, es eh, el proceso que la homeopatía, que Hahnemann dejó para que las sustancias que pudieran tener algún poder curativo se procesaran de una manera tal que pudiéramos extraer un poder oculto que nunca antes se había descubierto en esas sustancias. Y ese proceso se llama dinamización. ¿Qué es? Es el poder de la fricción. Es decir, a la hora de nosotros friccionar, ya sea un líquido o un sólido, el choque de las partículas y las moléculas genera una energía que antes no existía y Hahnemann la aprovechó para curar. ¿Cómo? Primero experimentando, ¿sí? Y una vez que se hizo la experimentación, entonces utilizando el remedio por la ley de la semejanza, ¿sí? Pero por eso, pues yo escucho muchos homeópatas que dicen, no, es que pues yo las LM no, al cabo las que yo uso me funcionan bien. No, sí, sí te funcionan bien. A Hahnemann le funcionaron muy bien desde 1790 que descubrió la ley de la semejanza, ¿sí? O sea, de que funcionan, funcionan muy bien. Aquí el secreto es qué tan excelente quieres ser en tu trabajo. O sea, qué tan eficaz quiere que sea su remedio. Pero como la mayoría de los homeópatas reciben una formación en ese contexto, pues se quedan con esa información y lo defienden porque pues es su verdad, ¿no? Y está bien, pero se alejan mucho de la formación que Hahnemann dejó y eso le afecta a los pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hahnemann previó eso, ¿sí? En homeopatía hay iatrogenias. ¿Qué significa? Hay daños por no usar bien la homeopatía. Eso de que si la homeopatía, que el medicamento que te voy a dar en homeopatía no te ayuda, no te va a hacer daño, no sé quién se lo inventó, pero es una mentira fatal, ¿sí? Brutal, diría yo. Pero muchos homeópatas lo creen y así se la venden a sus pacientes. Hahnemann lo dejó escrito y si a alguien le gusta estudiar homeopatía, que nos esté viendo, nomás le recomiendo que vaya al parágrafo 276 del órgano. Si tenemos homeópatas estudiosos aquí conectándose, y ahí van a ver todo lo, inclusive Hahnemann dice ahí que cuando se da una dosis excesiva y repetida con mucha frecuencia, inclusive es más peligrosa que un tratamiento alopático repetido con mucha frecuencia. Hace más daño, ¿sí? Pero bueno, es que tenemos que también leer lo que Hahnemann dijo. Y a veces no hay tiempo porque a veces vamos muy rápido en la carrera al estudiar la licenciatura y no alcanzamos a comprender muchas cosas importantes. Por eso nosotros comenzamos a implementar diplomados que amplían el conocimiento de lo que se da en la carrera. Y Pero de bueno, ahí el libro Atrévete a saber los cambios incomprendidos del órgano, ¿no? Este libro muy interesante, muy bueno, o sea que lo pueden adquirir. Y por ejemplo,
yo siempre digo, ¿no? Está bien que la homeopatía tenga una difusión, pero a veces también las mismas farmacias, ¿no? La gente, yo lo he visto en el centro de Guadalajara, X farmacia, sin decir marcas, sin decir nombres. Acude un paciente que dice, me voy a atender con homeopatía. Y yo le llamo esa consulta de 3 minutos, ¿no? Consulta de aparador, Sí, porque al que te atiende, poco le importa si es crónico, tus enfermedades, no hay ninguna historia clínica y rápido llegan al remedio, ¿no? Entonces, en cierta forma están acercando la homeopatía al paciente, pero lo están alopatizando, pero en cierta forma también lo alejan, ¿no? Entonces, sí, ¿dónde está el sí. compromiso, no? Sí, es que sobre todo porque se da una falsa idea de lo que es la homeopatía real. La homeopatía auténtica no se administra así, y nosotros lo sabemos. O sea, la homeopatía real tiene que ser individualizada y hacer pues, una investigación más completa, ¿no? Esas son consultas de corredor, de pasillo, de aparador, Hahnemann decía, de un alto sabor alopático, él decía, ¿sí? Este, y eso, pues, un homeópata profesional no debe hacerlo. Es mi percepción muy personal, ¿no? O sea, no debemos de hacer eso, porque entonces estamos aquí ya entrando a un tema de ética profesional. Y la ética profesional abarca muchas facetas, entre ellas el darle culto a la verdad, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, este libro de Atrévete a saber, los cambios incomprendidos del organo Potencias LM lleva 3 ediciones, no porque sea un bestseller y se hayan acabado, no, porque se Ujú. tuvo que corregir el libro. O sea, yo cuando escribí la primera versión, lo escribí con las primeras investigaciones que tuve y comenzamos a practicar las LM de esa manera, pero luego nos encontramos con nuevas evidencias, con nuevos lineamientos, encontramos más información de cómo Hahnemann practicaba y tuvimos que actualizar a una segunda edición. Y luego me di cuenta de, como me llegó más información, de que había muchas cosas que todavía no estaban completas con el método hahnemanniano. Tuvimos que elaborar la tercera edición ya con la información más completa que hay sobre cómo practicar homeopatía y cómo usar la CLM. ¿Cuál sería ahorita el reto después de ya trabajar 30 años con la LM, precisamente de la LM? O sea, Sí, entonces a muchos homeópatas romper ese paradigma, ¿no? Cuesta trabajo romper el paradigma, sí, que a lo mejor donde uno estudió y uno dice, no, es que, bueno, esto yo lo he escuchado con muchos colegas que a lo mejor no tienen la formación de LM o de otras escuelas, ¿no? No, es que con la 30 no vas a hacer nada, ¿no? Dale 1000, dale 10,000, o sea, a diestra y siniestra, ¿no? Yo les digo, ay, canijo, ¿a poco le vas a sí, dar esa potencia a tu paciente, ¿no? Claro, pues para que se aliviane, ¿no? O sea, para que agrave, ¿no? Que agrave, que si no agrava, no se va a curar, ¿no? Es como ese chip, esa cuestión que se tiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los retos de sí. la LM en Mira, pleno, ya 30 años después de que usted expuso su primer conferencia? sí, mira, pues los retos siguen siendo grandes porque se tiene que trabajar mucho con la conciencia del profesional en homeopatía, ¿sí? Una persona que toma conciencia se preocupa por encontrar una respuesta adicional a lo que descubre, pero se necesita abrirse al conocimiento eso no es tan fácil porque el ser humano en gran medida le cuesta mucho trabajo, primero identificar dónde pudiera estar algo que no le está funcionando y aceptarlo. Y entonces tenemos que resetear, le llamo yo, o sea, tenemos que desaprender para luego volver a hacer la curva de aprendizaje y reaprender. Y muchos no quieren, mucha gente dice, no, qué flojera, no, es que esto me está funcionando, no, es que así me va bien, no, es que cuando tomes conciencia que no importa si te va bien a ti o no, lo que te debe de importar es que le vaya mejor al paciente, ¿sí? Que te des cuenta de que tu práctica homeopática, revisando
no la historia, revisando los fundamentos de Hahnemann, tu práctica, sin darte cuenta, le está haciendo daño a tu paciente a largo plazo. Hay quienes no lo ven y no lo entienden. Y dicen, no, está loco Rubalcaba. No estoy loco. Yo más les pregunto, ¿cómo si tú aceptas que un paciente que fuma le da cáncer después de muchos años de estar fumando? Todo el mundo lo acepta, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Y qué hizo? Nada, simplemente fumar. ¿Cómo? ¿El simple humo del cigarro me provocó cáncer? Sí, fíjate el daño que te causó un simple humo. Ahora imagínate que por no saber que los medicamentos que usas no están hechos con una técnica correcta, se está despertando un poder dinámico que es muy sutil, pero es muy profundo porque tiene la capacidad de curar. Pero si no se administra correctamente, también tiene la capacidad de enfermar porque ya se demostró en experimentación pura y es muy silencioso. Yo me he encontrado con pacientes después de estos años que cuando llegan a la historia clínica conmigo por primera vez, después de yo revisar su caso, sí me sorprende mucho porque traen muchos síntomas de enfermedad crónica y yo le digo, ¿y qué tratamientos has recibido? O sea, porque a veces le queremos echar la culpa a la alopatía, ¿verdad? Ujú, sí. Y resulta que me cuentan que toda la vida se han atendido con homeopatía. Y el homeópata no quiere ver eso, porque a veces no hace bien su historia clínica. Pero para mí es una señal muy grande de que, ¿sabes qué? Algo estamos haciendo mal los homeópatas. ¿Por qué? Porque estamos alopatizando. La gente es feliz cuando llega al homeópata y le quita el dolor, le quita lo hinchado, le quita una espinilla, le quita el problema de la piel. Sí, Sí, sí. pero ¿realmente atendiste la enfermedad de fondo? ¿O será que lo quitaste, pero luego como regresó con problemas de orina, ya no lo asocias con el tratamiento anterior? Resulta que a lo mejor es consecuencia de tu tratamiento y nada más. Ahora sí, juzgamos mucho la alopatía, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos mucha cola que nos pisen, ¿sí? Entonces, desafíos hay muchos, Gustavo. Yo he detectado algo muy importante, este, la parte legal, por ejemplo. Todos los medicamentos homeopáticos tienen que cumplir una norma legal que se llama farmacopea. Y fíjate que fue lo primero a lo que Hahnemann se opuso. O sea, Hahnemann nunca aceptó que los farmacéuticos fabricaran sus medicamentos, mucho menos que ellos los dispensaran. Jamás aceptó, porque lo obligaban y él dijo, jamás voy a confiar en ustedes, porque si me ha ido como me ha ido en la vida, que me han perseguido y me han querido matar y han querido eliminar a la homeopatía, ¿ustedes creen que voy a confiar en ustedes para que ustedes le surtan la receta a un paciente mío? No. Pero murió Hahnemann y en Mm, automático tomaron el control de la sí. receta. ¿Y qué pasó? Hicieron una farmacopea a su modo. Yo en la escuela les enseño a mis alumnos que vean la farmacopea y que la revisen y que la comparen con lo que establece Hahnemann. Y hay muchas divergencias, pero los homeópatas de otras escuelas no lo estudian, no lo revisan. Y esos son desafíos bien grandes. ¿Por qué? Mira, es que hay muchas cosas que hablar, Gustavo. Sí, Por claro. ejemplo, yo les preguntaría a todos los que nos están viendo que practican centesimales. Así lo dije hace 30 años, en aquel simposio. Yo le dije, a mí nada más demuéstreme en su libro que trae ahí bajo el brazo, porque todos traían el organón, donde habla de centesimales. Y en el momento que usted me lo demuestre, yo debo de usar el EMS. O dígame dónde dice que usted debe usar las centesimales como las está usando. No. Todo lo que hemos aprendido de la homeopatía que se practica ahorita en la mayoría de los homeópatas es una homeopatía que en la epistemología, o sea, la encargada de clasificar el conocimiento científico, eh, esas enseñanzas se llaman antecedentes anecdóticos y eso carece de ciencia. Es decir, el antecedente anecdótico es el que se transmite de persona en persona, de maestro en maestro, porque me funcionó, porque así me sirve, porque así lo probé, porque así lo intenté, porque me quise inventar este método. Y ahorita hay muchos gurús de la homeopatía que inventan sus propias metodologías, pero no tienen un sustento tan sólido como el que hizo Hahnemann. Es que así me funciona. No se trata de que a ti te funcione, se trata de que el paciente realmente reciba un tratamiento con una información que ya se comprobó por miles de experimentos. Hahnemann decía, tengo miles de experimentaciones que sustentan lo que aquí les estoy dejando escrito para evitarles ese camino. Yo ya pasé por ahí, yo no quiero que caminen. Hahnemann inclusive dejó escrito, no puedo quitarme la duda de mi cabeza si será una generación posterior más inteligente
la que aplique estos conocimientos que estoy dando. Y lo escribió hace 200 años. Y yo digo, creo que todavía no llega esa generación, porque estamos haciendo lo que Sí, él no sí. dijo. Mira, Gustavo, hay algo bien interesante. El método homeopático, inclusive Hahnemann y los que son estudiosos lo van a encontrar. Hahnemann dejó escrito en el libro de enfermedades crónicas, particularmente donde habla sobre el tema del medicamento. Hahnemann dice, la homeopatía ha descubierto un método que deberá ser digno de reconocerse por la química y la física. ¿Por qué? Dice es que el método de trituración que usamos nosotros es un método que es el método homeopático que nos permite extraer un poder curativo oculto en las sustancias que nunca antes se había extraído, pero se debe de seguir el método. Y ese método es un método que dura 3 horas, Gustavo. ¿Sí? Mucha gente cree que porque yo lo puse en mi libro es para la CLM. No, el método de trituración viene desde que hacía centesimales. Sino que alguien me explique cómo trituró, cómo preparó Hahnemann el sulfur, que fue de los primeros remedios que fabricó en 1790. No lo hizo por dilución, lo tuvo que triturar. ¿Cómo hizo la calcárea, que fue de los primeros remedios que usó? Lo tuvo que triturar. ¿Cómo utilizó el arsénico, que es de los más grandes remedios en homeopatía? Lo tuvo que triturar. Y así puedo mencionar todos los que son sales o son sólidos. El método de trituración no es exclusivo de la LM. No, no. Quienes tengan curiosidad que lean las materias médicas de Hahnemann y donde está el arsénico, por ejemplo, ahí describe la técnica de trituración y es la misma. Entonces, ¿por qué esa técnica? Porque él descubrió que después de triturar durante 3 horas, decía él, llevarlas hasta el grado millonésimo de trituración, 3 horas, ¿sí? Y al llegar a las 3 horas, dice Hahnemann, ya descubrí yo algo muy importante. Primero, se logra extraer todo el poder curativo que estaba oculto en la sustancia. Y dos, muy importante, todos los ingredientes de esa sustancia que eran insolubles en agua y en alcohol, después de 3 horas son solubles. ¿Para qué? Para que después de triturar 3 horas, entonces sí puedas hacer todas las diluciones que tú quieras y las dinamices y le sigas extrayendo el poder curativo. Y así fue como él hizo todas sus experimentaciones y dejó las patogenesis que hoy usamos para curar a nuestros pacientes. Pero ¿qué pasa? Resulta que la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos, si tú la lees, dice, no, es que las sustancias por titulación deben de titularse durante hora y media con un mortero mecánicamente. Y yo, ah, y el poder curativo de la sustancia que se obtiene en 3 horas, ¿cómo queda? Queda corto. Yo no digo que no funcione, no, sí funcionan porque cualquier fricción va a generar un poder curativo, pero va a faltar algo ahí. A ese remedio le falta algo al paciente. El homeópata no sabe porque no ha estudiado esto que estamos hablando. No se lo enseñan en las escuelas. Y luego, la solubilidad en agua y en alcohol de sus ingredientes internos, después de hora y media y no llegar a las 3 horas, ¿cómo queda? No lo sé, pero de ahí hacen sus demás diluciones y nos venden los medicamentos en la farmacia de esa manera. ¿Y qué pasa? Como el homeópata no le enseñan eso, no está estudiado y lo acepta como los médicos aceptan todos los fármacos que les llevan los representantes médicos a su consultorio para que los empiecen a usar sin cuestionar nada, pues nos estamos perdiendo ahí de una gran eficacia de los remedios. Pero esto, a mí, voy a decir una barbaridad, pero a mí Adelante. me da la impresión de que ya la industria farmacéutica se está apoderando de la industria homeopática, o sea, de Sí, los laboratorios homeopáticos. sí, Entonces, sí. pues no le dan mucho crédito a esto que yo estoy diciendo. Pues sí, cualquier sustancia que nosotros friccionemos, sea por trituración o por sacudidas o por succiones, va a despertar un poder curativo y por eso funciona. Pero de ahí a que sea de máxima eficacia, hay una diferencia enorme. Atrévete a saber cómo puede una persona que está viendo ahorita esta transmisión y que a lo mejor le resuena esta información, a lo mejor estudia otra forma o practica una forma de prescribir la homeopatía, cómo conseguir el libro, maestro. Atrévete a saber los cambios Directa, incomprendidos del órgano. lo pueden adquirir en la escuela, si gustan, sí, pueden, ahí se meten a internet y ahí está la página de la Escuela Superior de Homeopatía y abran a los teléfonos y ahí se lo pueden vender. Por otro lado, está en internet.
o sea, lo pueden adquirir en internet, en forma digital, está en Amazon, Ah, ok, sí. Sí, yo comentaba que en Amazon, ¿no? Pero sí, sí, está en también Amazon Amazon. y está en Kindle. Ah, ok. Está en- este, pero bueno, yo les recomiendo que si pueden, lo obtengan en la escuela porque en la escuela está en forma física. Ok, pero bueno, aquí en el canal de repente nos sigue gente de la República Mexicana, de otros países, también de Estados Unidos, Ahí pueden, también igual que escriban a la escuela superior, que vamos a dejar ahí la liga aquí abajito, en la sí, 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 cajita de descripción, ahí también para que se comuniquen. sí, sí, Eh, sí, 3 libros, yo recomiendo 3 libros para estas personas, para estos homeópatas o también o gente que se quiera, ahora sí que como cuando usted le regalaron el organón de la medicina, ¿no? El organón de Hahnemann. Uno sería Atrévete a saber, el otro, este gran libro, Enfermedades Crónicas, y el organón, ¿sí? sí, Enfermedades Crónicas tiene gran conocimiento, ¿no? Al inicio, cuando abrimos el libro, vemos este estudio yo he contado los médicos como 52 médicos en la época de Hahnemann que le aportaron a Hahnemann, ¿no? No fue así de creo, imagino, supongo, no, fue una cuestión científica que le aportaron y que eso hace todavía mucho más grande al libro. Y otra sí, cosa grande en la parte final de enfermedades crónicas, dice el doctor Croseiro, creo que se llama. Efectivamente, yo siempre vi a Hahnemann preinscribir la 30, la potencia 30, ¿no? Por aquello de lo que se dice que nada, no es cierto y es que volvemos a lo mismo. Pensamos que los enemigos están afuera de la homeopatía, pero no, no, están adentro. nada adentro. Gustavo, nada ¿Usted más. cuáles libros le recomendaría a gente que a lo mejor estudió en otra escuela o que quiere iniciar a estudiar homeopatía? Mira, para los que quieren iniciar a estudiar homeopatía, obviamente está el organón de Hahnemann. Si es, yo voy a recomendar una editorial que manejo, pero puede ser cualquier otra editorial, pero yo recomiendo el de editorial Purrúa porque tiene una muy buena traducción, pero pueden agarrar otra editorial, pero que sea el organón de Hahnemann, porque luego meten el organón comentado de fulano, de sutano y de perengano, y ahí empiezan a meter ideas que no son de Hahnemann. Entonces, si alguien va a empezar, que no me lo contaminen con ninguna idea adicional de nadie, porque ya cada quien pone su propia formación, su propia escuela. Por el otro lado, el libro Enfermedades Crónicas, acertadamente lo mencionaste, pero yo recomiendo que sea el de Hahnemann, porque hay otras Sí, obras de sí, sí. autores que omitieron toda la investigación de Hahnemann. Y entonces está muy tergiversado y es lo que enseñan la mayoría de las escuelas, toda la formación no hahnemanniana, ¿sí? Y Y que el libro sea físico, pues, porque sea físico. hay versiones en PDF que ahora sí que le dan en la torre el conocimiento hahnemanniano, pues. Y bueno, obviamente para los que van a iniciar, yo les recomendaría el libro de la materia médica pura de Hahnemann. ¿Por qué? Es más, el de enfermedades crónicas, si les es posible comprar el de editorial de la India, de BJ Publishers, es mejor. ¿Por qué? La traducción creo que no tiene la misma calidad que el de la editorial Porrúa, pero es un libro que es el original de Hahnemann. ¿En qué sentido? El editorial Porrúa solamente trae la parte teórica, son como 300 páginas o algo así, pero el de BJ son 2 tomos. Ah, ok. ¿Por qué digo el de BJ? Porque ahí vienen las patogénesis, o sea, la experimentación, la última que hizo Hahnemann de los 48 remedios especiales para curar las enfermedades crónicas en la experimentación original de Hahnemann. O sea, él le llamó antipsóricos, pero ahí viene el cuadro real, el cuadro completo, ¿sí? Sin agregados de otros autores, porque ahorita todas las materias médicas que no son de Hahnemann ya traen adiciones, trae mucho antecedente anecdótico, trae mucha experiencia personal, pero no son resultado de una experimentación.
O sea, si abren la materia médica de cualquier otro autor, van a encontrar así como que una información general donde te dice, mira, este remedio es para las mujeres rubias, blancas, lloronas y no sé qué. ¿Sí? ¿Ya te acordaste qué remedio es? Sí. ¿Cuál No, es? pero también los autores, ¿no? Pulsatila Ok, pero o- resulta que, bien, si yo le hiciera caso a eso, pues no, pues no. pobres africanitos nunca les voy a dar pulsatila. O Sí, sea, sí, a eso me refiero. Hahnemann sí. no habla de ese tipo de cosas. Eso, pues, a alguien se le ocurrió agregarlo, pero mucha gente lo toma como una referencia. Y creo yo que para los que están empezando, podría ser eso así. Ahora, para los que ya estudiaron homeopatía, pues no porque sea mi libro, pero creo que el libro Atrévete a saber eso es una compilación. Un librazo, es un gran Es libro. un extracto, ¿sí? De todo lo que es la metodología hahnemanniana. Y el uso, y no solamente viene de las LM, ahí viene una explicación de por qué LMs y cuáles son las características de las centesimales, y cuál es la diferencia y las ventajas y las desventajas. Por otro lado, yo les recomiendo un libro para aquellos que todavía tienen así como que, pero yo uso la 200, la 1000, la 5000, la 10000. A ver, pero ¿de dónde sacas esa escala? Muchos no saben, yo sí sé, ahorita se los voy a decir, pero no es escala hahnemanniana. ¿Quieren No saber de es, escala hahnemanniana real? Hay un libro que se llama Diario de Pacientes. sí. ¿Sí? Ese es el libro de Hahnemann. Está en portugués, pero se le entiende. Es una compilación de más de 100 pacientes, de historias clínicas con tratamiento, con todo lo que Hahnemann hacía, cómo administraban los remedios, qué potencia usaba, con qué remedio comenzaba, cómo preparaba el remedio, qué instrucciones daba al paciente, y se van a sorprender. No tiene nada que ver con la práctica que se hace en la actualidad. Totalmente diferente. Ni la escala, ni la forma de administrar, ni nada. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo eso para los que ya estudiaron. ¿Sí? Y que adquieran obviamente la obra de Hahnemann. O sea, ¿por qué? Miren, eh, no sé si tenemos tiempo, Gustavo, Sí, pero claro, sí, 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 sí. mira, lo que a mí me motivó a regresar también a estudiar la obra de Hahnemann es una historia chistosa también. Chistosa me refiero a que rara. Eh, y tú, a ti te lo voy a preguntar, Gustavo, así, no es examen, pero dime lo primero que llega a tu mente cuando yo te digo, descríbeme a Platina. Platina, una persona altiva, sí, se cree superior a los demás. ¿Ok? Esta cuestión de ninfomanía, ¿no? O sea, Ok, pero en la personalidad. que la personalidad se cree superior a los Ok, demás, ¿no? Pero si lo humillan, ok, aguas también. pero arrogante, que mira a todo el mundo de Sí, arriba. ¿Qué crees? que Eso no existe en la patogenesia de Hahnemann. Y ahí, ojo, ahí es en donde yo hace casi 30 años me di de topes y dije, a ver, aunque. ¿qué pasó aquí? Y me fui a investigar. ¿Por qué? Porque yo estaba dando precisamente los diplomados de LM y yo formé un grupo de formación de 2 años, porque íbamos a estudiar materia médica de Hahnemann, nada más. Pero Mm. no había libros en español. No había libros en español. Mira, precisamente, qué curioso, que yo aquí tengo esos libros que usé hace 30 y tantos años. No sé si se alcance a ver. Voy a quitar el fondo para que ahorita se vea. Ahí está. Mira, Ahí está. Sí, sí, sí. okay. Estos son los que yo tengo del doctorado. Estos los obtuve yo en el doctorado. Son 2 tomos. Es el libro de las enfermedades crónicas. ¿Por qué son 2 tomos? Porque aquí viene la patogenesia de los remedios de los 48, original. ¿Sí? Y cuando estábamos traduciendo precisamente de aquí está, pues yo estaba traduciendo la Platina. Digo, no sé mucho inglés, pero tenía que apoyarme en otros y lo poco de inglés que yo dominaba, más lo que me ayudaron. Resulta que de arrogante, de altivo, de soberbia, vemos a todo el mundo de arriba para abajo y los trata con la punta del pie, Sí, sí. no hay un solo síntoma, Gustavo. ¿Qué fue lo que encontramos? Un síntoma, y déjame ver si lo tengo aquí, aunque está en inglés, ahorita vemos a ver si lo podemos así como medio traducir. Pero el síntoma que viene aquí de platina es un síntoma cuando te intoxicas, ¿sí?
como cuando te dan una dosis, pierdes la dimensión de la realidad, del tiempo, del espacio. Mm, ujú. Este, no lo tengo subrayado aquí, pero ahorita te lo digo. Aquí está. Dice, es un solo síntoma. Para empezar, dice, es una ilusión de su imaginación. Así comienza. No es una personalidad. No. Es algo que pasó con las dosis experimentales. Dice, al entrar a la habitación después de haber caminado por una hora, todo lo que está a su alrededor de ella le parece muy pequeño. Ah, ya. ¿Sí le entiende? Nada que ver con lo que Es muy todos los... diferente, sí, sí. Y todas las personas físicamente y corporalmente se ven inferiores a ella, o sea, pequeñas. Pero, pero ella misma se siente grande y agrandado todo su cuerpo, ¿sí? Es más, dice, la habitación le parece a ella muy desagradable y demasiado grande. Y esto le provoca ansiedad, cambios bruscos de humor, vértigo, de incomodidad, eh, todo lo que está a su alrededor que antes era placentero para ella, pues ahora ya no lo es, ¿sí? Mm, Al aire libre o eh, al amanecer, eh, todo se desvanece. Ese es el síntoma. De ahí en más, no, no. Ya lo demás, pues tiene que ver con la parte mental. Hay muchos síntomas mentales, ¿sí? Y aparte, fíjate qué chistoso. Creemos que el remedio más chillón de toda la materia médica es pulsatila, ¿verdad? ¿Y qué sí, crees? que no. La platina le gana. Y nunca nos enseñan eso en la escuela. Platina es mucho más chillón. Tiene tendencia al llanto, muy fuerte, muy constante, etcétera. Entonces, por eso recomiendo yo que vayamos y revisemos la obra original de Hahnemann. ¿Por qué? Porque no sé, la han mutilado, la han modificado, la han adaptado. De por ahí me da la impresión de que algunos psicólogos estudiaron Mm, homeopatía sí, y sí, sí. quisieron interpretar los síntomas de la patogenesia y empezaron a crear sus famosas personalidades homeopáticas. Nosotros decidimos no enseñar eso porque no está en la patogenesia, no está en la experimentación. Sí, de hecho hay una Mm, obra de Mario Draghi. honestamente, ¿hasta dónde ayuda eso y hasta dónde estorba eso? Yo creo que te estorba más que ayudarte Sí, porque ¿no? te crea una imagen diferente y Hahnemann decía, no, es que la homeopatía es tan exacta como las matemáticas y los resultados de la experimentación y la homeopatía son puros hechos. O sea, tú no puedes prescribir un remedio por intuición o por interpretación o por suposición. Hahnemann dice, elimina los prejuicios. Lo que tiene la patogenia es el resultado de lo que sintió un experimentador y lo que tiene el paciente es el resultado de los síntomas que te está diciendo. Tú no te inventes. Ah, no, es que como lo vi entrar, como que está deprimido. No, 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 no. Pregúntale y checa y registra el síntoma. Y no porque esté deprimido lo vas a registrar como una persona deprimida, porque tú lo viste así. No, tienes que identificarlo. A lo mejor entró así porque venía con miedo, porque lo venían obligando o qué sé yo. Sí, sí, o quien dice, no, o este ejemplo que usted da. Ah, pulsatila, le das primero y ya después le das el complementario, ¿no? El crónico es platina, ¿no? También lo cual es una cuestión, pues, errónea, ¿no? Que algunos autores como creo que es Wiñowski también lo hace muy, muy de él y luego pues lo comparte, ¿no? Este homeópata que es argentino, ¿no? Sí, pero pues no, mira, inclusive Hahnemann habla en el organón de que no hay complementarios, o sea, yo no sé, todo esto es negocio, pues. Sí. No, dice Hahnemann, el remedio complementario es el que se adapte a la totalidad sintomática remanente del paciente. No estés inventando que después de acónito sigue sulfur y que después de veladona sigue calcárea, no sé qué cosas están ahí inventando. Ah, sí, ¿no? Sí, hay muchos, sí, sí, sí. Pero esas son recetas alopáticas, pues.
no, o sea, lo que te indica el remedio, pues es la secuencia de los síntomas, ¿sí? Que Son, con frecuencia pudiera caer en eso y que alguien quiso compartirlo así, bueno, lo compartió, pero ya queda como que ya es una ley, como que ya debe, sí, sí. y eso no puede ser, o sea, eso es lo que yo trato de evitar en la escuela, ¿no? Y la individualidad de cada ser, cada quien somos Y su, únicos e irrepetibles en el universo. así No hay es, nadie como tú, no habrá nadie como tú en el universo. Entonces, si eso ya lo sabemos, ¿por qué queremos alopatizar la homeopatía, no? Me gustaría cerrar ya con la parte final, su proceso. Voy a compartir pantalla ahorita en Estados Unidos, ¿no? Este trabajo, estos diplomados, este coaching que está haciendo ahorita por la Unión Americana y que nos hable de este proyecto. Vamos a poner sí. aquí en pantalla. Ok. Verdades y mentiras de la relación de pareja, Ah, pero sí. pues ahora sí que allá en los United, ¿no? Como decimos aquí Sí, en sí, México. mira, bueno, nada, para cerrar un poquito con lo de la empatía, Gustavo, yo sí, a todos los que nos estén viendo, yo sí los invito a que estudien, ¿sí? A que estudien a Hahnemann, a que revisen el organón y que chequen, siendo redundantes, qué de lo que están haciendo sí checa con el organón y qué no checa. O sea, qué de lo que estás haciendo no está ni siquiera mencionado en el organón, entonces ponle atención, que se prendan los foquitos, ¿sí? Y que aprendan cómo son las técnicas correctas de elaborar los medicamentos, porque pues van y los compran y confían ciegamente en su proveedor. Y resulta que la forma en que los están elaborando no está siguiendo la técnica correcta. ¿Por qué digo esto, Gustavo? Porque resulta que nosotros sí bajamos esto, sí nos basamos en esto, pero esto fue obtenido, todas estas patogenesis fueron obtenidas por un remedio hecho por el método hahnemanniano. Sí, sí, sí. Pues todos los síntomas que están aquí se obtuvieron con una potencia 30, pero hahnemanniana. Y resulta que en la farmacia, por yo no saber, ni siquiera cuestionar, porque ni siquiera me preocupo por aprenderme el método, yo ni siquiera les pregunto cuál es el método que usaron. ¿Por qué? Porque si no está hecho con el método hahnemanniano, no va a cubrir todos los síntomas que tiene aquí y me puede estar causando que yo falle cuando es mi parte más vulnerable, porque yo hago bien todo. Y de lo que no tengo control es de lo que me venden, de lo que yo, y es mi herramienta más importante. O sea, lo más importante para mí es el remedio y es de lo que menos control tengo. Lo que va a curar al paciente es mi remedio. Todo mi trabajo se puede echar a perder por yo no preocuparme si el remedio que estoy dando está bien hecho. Y eso lo dice Hahnemann también muy claro. Dice, deberá de ser un problema de conciencia para el homeópata asegurarse de la pureza y la genuinidad de sus remedios. Inclusive debe de ser capaz de saber prepararlos. Y eso no quiere decir que se dediquen a hacerlos. Pero si tú sabes cómo se hace una LM, por ejemplo, pues cuestiona a tu fabricante. Pregúntale cómo lo hace, no para que le hagas un examen, sino para que tenga la certeza de que como vas a usar esa técnica y es la que Hahnemann dice que es la más efectiva, pues cómo va a actuar sobre tu paciente. ¿Por qué? Porque sí lo quiero compartir. Me he dado cuenta que hay personas ya que están fabricando y vendiendo LMs, pero desafortunadamente no están siguiendo el método. Inclusive hemos encontrado por ahí algunos que están reetiquetando potencias, algunos centesimales que venden en farmacia y otros por ahí algunas cepas que adquirieron con nosotros hace como 30 años y las están diluyendo y impregnando y revendiendo y ya no son LMs. O sea, ya son otro tipo de potencia. ¿Y qué efectos van a producir? No sabemos porque esas no están experimentadas de esa manera. ¿Van a funcionar? Sí, porque están dinamizadas. Pero, sobre todo, me preocupan que están reetiquetando centesimales y esas en pacientes hipersensibles se agravan. ¿Sí? Bueno, nada más quería hacer ese comentario. Sí, en la escuela se vende. En la escuela, nosotros eh, tuvimos, yo como químico, me vi en la necesidad de elaborar las LM porque nadie las quiso hacer. Así, lo voy a decir así tal cual. O sea, ningún laboratorio quiso elaborarlas con el método original de Hahnemann porque me dijeron es demasiado trabajo y no es negocio. ¿Por qué? Un homeópata que
que adquiere su CLM, ya no las va a volver a comprar. Porque ya cuando estudien y vean cómo es el método original de Hahnemann, son microglóbulos que, Gustavo, yo tengo los que hice hace casi 30 años. Todavía no me los acabo. O sea, nada más una vez los compré. Por eso la verdad dijeron, es que eso no es negocio. Yo no los voy a hacer. Y si los hago, los voy a hacer de una manera tal que se les acaben pronto para volverles a vender. Y yo, no, pues es que estás faltando a la ética. A mí no me importa la ética. El negocio de la industria farmacéutica así es. Yo, ok, yo no voy con eso. Por eso dejé la química y me dediqué a la homeopatía también. ¿Sí? Ok, bueno, regresando al tema de las verdades y las mentiras en la relación de pareja. Vamos a Este, compartir pantalla para que se vea de esta labor en Estados Unidos. Y a nivel sí, bueno, a nivel de la ventaja de la tecnología es que podemos estar unidos, ¿no? sí, Usted está en otro país, yo estoy acá en Guadalajara, entonces nos sí. podemos unir. Sí, mira, bueno, acá yo aparte de la homeopatía, aparte del doctorado que tengo en la homeopatía, yo tengo una maestría en administración de empresas y 3 especialidades en coaching, ¿sí? Coaching empresarial, coaching de vida y coaching con programación neurolingüística aplicada para el alto rendimiento y una serie de certificaciones en coaching profesional, ¿sí? Eh, ¿Qué es el coaching? El coaching es una herramienta moderna que ha existido desde la época de Sócrates, ¿no? Pero últimamente se desarrolló de los años 80 para acá como una gran herramienta para las personas que quieran mejorar su desempeño en cualquier área de su vida. Así de sencillo, ¿sí? En cualquier área, ¿sí? Y son herramientas que ayudan a descubrir el potencial, los dones, los talentos, las cualidades que cada ser humano tiene, pero que no aplica, que no aprovecha. Está demostrado que aún las personas más exitosas solamente utilizan entre un 5 y un 15% de todo su potencial. Entonces, lo que hace el coaching es entrarle a ese 85-90% restante. Entonces, si ya están logrando cosas, pueden lograr más. Pero también se aplica, yo lo he aplicado desde el año 93 que conocí el coaching en la salud, porque nos ayuda mucho a los homeópatas. De hecho, tenemos un diplomado en la escuela que es coaching para profesionales en salud. Ese nos sirve para ayudarle a los pacientes a identificar cuáles son las causas de su enfermedad y a incorporarlos en el proceso de curación. ¿Por qué? Decía Hipócrates en uno de sus aforismos que no basta con todo lo que haga el homeópata, ni con lo que haga el paciente, ni con lo que hagan los que rodean al paciente, sino que también las circunstancias deben de ser favorables. O sea, aquí hay 4 elementos que forman parte de la salud de una persona. Lo que haga el homeópata es el 25%. Y muchos homeópatas se dan de topes porque no tienen los resultados que quieren. ¿Por qué? Porque no involucran al paciente. El paciente es en mucho Claro. responsable de su enfermedad, pero están acostumbrados a que la alopatía les ha resuelto todo y esperan que la homeopatía haga lo mismo, pero la homeopatía nunca los ha curado porque no actúa como la homeopatía. Entonces aquí tenemos que involucrar al paciente y a través del coaching los ayudamos a entrar en conciencia, a entrar en compromiso, a establecer objetivos de sanación de ellos mismos que le ayudan a la homeopatía a quitar obstáculos que impiden curarlos. Entonces ahí es donde entra el coaching, entra la programación neurolingüística, entra el aprendizaje acelerado, la inteligencia emocional y todo eso, pues yo ya tengo pues más de 15 años dedicándome por completo también a esto, para ayudarle a la gente. ¿Por qué? Porque la salud comienza desde la parte interna, desde la parte emocional. El mismo Hahnemann lo dejó establecido, ¿sí? Eh, cuando la salud se distorsiona o se desequilibra, generalmente es por una causa emocional, ¿sí? Hay factores externos que nos provocan enfermedades agudas, ¿sí? Un cambio de clima, algo meteorológico, ¿sí? Pero las enfermedades crónicas están sostenidas por un mal manejo emocional. Inclusive, dice Hahnemann en su investigación, por eso muchos no quieren entrar a esto. Muchos homeópatas no quieren entrar a esto, ¿sí? Dice que todas las enfermedades crónicas que padecemos
están sostenidas por pesares, por agravios, por enojos, por cualquier situación emocional, por ofensas, por malos manejos de la emoción, por estar viviendo en el pasado, por rencores, resentimientos, etcétera. Y Sí. para eso nos ayuda mucho el coaching, la programación neurolingüística, como herramientas modernas. Entonces, es una parte, yo le llamo un programa de bienestar integral, donde yo puedo aprovechar la homeopatía, porque la homeopatía, lo más importante en la homeopatía, pues precisamente es eso, el estado mental. El estado mental abarca desde la voluntad, las emociones, los sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora acá en Estados Unidos? Bueno, venimos a abrir un proyecto de trabajo donde estamos haciendo esa combinación, es decir, un proyecto de bienestar integral donde buscamos esa salud que todos nos merecemos y hay muchos temas que se tienen que trabajar, ¿sí? Hemos comenzado apenas, tenemos poco tiempo acá, con talleres para parejas, porque acá, pues en México yo creo que también lo hay, pero acá se presentó así como una petición de que, oye, ¿por qué no comienzas a trabajar con las parejas? Aquí hay muchos problemas de pareja. Entonces, hace unos días di un taller, un workshop para parejas. Pero luego me dicen, oiga, pues lo queremos otra vez. Ah, bueno, vamos a darles otro, pero este va a ser todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre verdades y mentiras en la relación de pareja. ¿Por qué trabajar esta parte? Porque la familia es el núcleo más importante de una comunidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, es la célula principal del la universo, sociedad. de la Sí. sociedad. ¿Sí? Entonces, y todo comienza desde la relación de pareja. Y yo más quiero saber quién no ha tenido circunstancias adversas o problemas en sus relaciones de pareja que tiene, que tenga, digo, perdón, que haya tenido o que quiera tener. Créeme que si no conoces todo esto, vas a tener problemas. O sea, los problemas son inherentes a una relación en cualquier tipo, no, no, Sí, no, sí, no, sí. ¿sí? Pero en la pareja es muy, muy, muy notable esto porque últimamente se han disparado muchísimos divorcios y muchos problemas muy severos que impactan. El tema de pareja tiene un efecto dominó. O sea, ¿por qué un efecto dominó? Porque si hay hijos, los hijos reciben el impacto de la relación. Y no porque se separen o se divorcien, no. Hay relaciones que duran toda la vida, pero son relaciones muy, muy tóxicas. Y aquí entran en juego muchas cosas, las creencias, los valores, las experiencias vividas, las heridas de la infancia, este, las, este, los principios, los malos hábitos, eh, las actitudes, los comportamientos, eh, y pues todo lo que tiene que ver con la actualidad de esos cambios que han tenido ahora las nuevas generaciones, ¿sí? Y hay un choque enorme. Entonces, todo eso lo estamos trabajando. No es únicamente este tema que vamos a manejar, ¿no? No, no, tenemos un proyecto de trabajo con muchas áreas. Después de este vamos a dar un taller de herramientas de coaching para padres de familia, ¿sí? Que nosotros le llamamos a ese taller Padres Eficaces, Hijos Exitosos, ¿sí? Ya, ya, ya. Sí. Entonces, pero próximamente viene este taller, ¿no? De verdad, si mentiras en relación de pareja, porque aquí vamos a identificar cuáles son los principales problemas de una relación de pareja, pero también vamos a buscar soluciones. Y esas soluciones las vamos a encontrar de una manera vivencial. Yo lo trabajo con dinámicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la teoría, vamos a ver la práctica, pero vamos a aplicar coaching. ¿Por qué? Porque el coaching, a diferencia de cualquier otra intervención, obliga de alguna manera a que lo que tú descubres que puedes mejorar o que puedes cambiar se convierte en un objetivo. Y los objetivos son medibles. Entonces ahí tenemos que ponerle día, hora, fecha de ejecución, un plan de acción que realmente te permita identificar que el cambio se está dando. Porque aprendizaje no aplicado no es aprendizaje. Entonces, está Lo- esto y vamos a hacer más talleres de sí, esa. lo he visto muy activo allá. Ha habido mucha aceptación, ¿no? ¿Público latino o también anglo? No, ahorita es puro latino. Yo ahorita estoy en un proceso de que pues necesito aprender más inglés porque pues, con el inglés que poquito que sé no me alcanza para dárselo a la gente que habla puro inglés. Sí, sí.
pero pues la comunidad latina necesita mucho esto ahorita. Claro, sí, sí. O sea, y yo creo, que sí, realmente la gente, paisanos o personas latinas que viven en Estados Unidos, creo que están ávidos de estos temas, Sí, bastante. y Si yo viviera en la Unión Americana y me quiero atender con homeopatía, ¿cómo le puedo hacer? Si vivo en eh, California, no sé, en cualquier lado hoy de la Unión Americana, perdón. sí, estoy dando consultas virtuales, o sea, hacemos una videollamada y atendemos cualquier caso que quieran atenderse con nosotros y les enviamos lo que necesiten para su atención por correo, ¿sí? Por el correo postal. O sea, sí se puede hacer. Y no nada más homeopatía, también estamos dando coaching. O sea, por ejemplo, si hay alguien que dice, no, Mm. mira, yo quiero que me ayudes, tengo un problema personal, de autoestima o de qué sé yo, bueno, lo podemos atender también con coaching o con programación neurolingüística, ¿sí? O a lo mejor, como ya me lo han pedido por la cuestión de los talleres que estamos dando, oye, pues queremos, pues si nos das una sesión de pareja, ok, lo podemos hacer también en forma virtual si no viven acá. Yo estoy acá en Utah, en Salt Lake City. ¿Sí? Si están aquí en Salt Lake City, bueno, pues ahí están mis datos, ahí está mi teléfono, ahí está mi dirección, donde estoy. Y si no es aquí, a través del teléfono podemos agendar una cita de una videollamada y podemos darles las sesiones que se necesiten. ¿Sí? Igual en homeopatía, cada vez que se requiera una consulta, la podemos hacer a distancia por una videollamada. Perfecto, sí, porque bueno, aquí en el canal tenemos esa dicha, ¿no? De gente que igual sigue aquí en Guadalajara o en partes de la República, o también, digo, en otros países, pero también mucho paisano, ¿no? Entonces, mucha gente que vive o ya sea en Minnesota, Los Ángeles, en Phoenix, entonces, de repente también buscan esta parte, ya sea que esté alguien de allá del otro lado que también entienda, ¿no? El problema de allá que se está viviendo al ser uno extranjero en otro país, ¿no? Entonces, qué mejor ya estando de aquel lado, que también se les pueda asistir a todas estas personas latinas en la Unión Americana. Así es. Y aparte, fíjate que para los talleres, sí, sí es interesante que hay personas que han preguntado que viven en otros estados de acá de Estados Unidos que quieren tomar el taller, ¿sí? Quieren venir desde donde están. Mm, sí, Hay sí. gente que ha preguntado de Los Ángeles, hay gente que ha preguntado de Sacramento, gente de Phoenix, gente de Colorado, o sea, de otros estados, de otras ciudades que están, pues, más o menos lejos. Dicen, no importa, lo que yo quiero es aprender, porque creo que es muy importante ese tema en mi vida actual. Y si voy a aprender herramientas que me van a ayudar a resolver situaciones que tengo años que no puedo resolver o estoy viviendo en un estado de insatisfacción o de no sé qué hacer con lo que está pasando, pues aquí quizás lo encuentre y vale la pena lo que puedan invertir. Entonces hay gente que ya está preguntando y que van a venir, ¿sí? Entonces, si alguien nos está escuchando, nos está viendo acá en Estados Unidos, que ya sea que viva en Utah o que viva en otro estado y le interese también el tema del taller de verdades y mentiras en la relación de pareja y tiene las posibilidades de tomarlo, puede venir. Y el tema de la consulta homeopática, igual, lo podemos hacer a distancia, sin necesidad que vengan. El taller de parejas, de las verdades y mentiras en relación de pareja, sí no se puede tomar virtual porque es práctico, es dinámico, es vivencial y tienen que hacer los ejercicios que aquí se hacen. Pero de tal manera que si, por ejemplo, yo vivo, no sé, voy a comentar algo en Los Ángeles y me junto con personas que a lo mejor quieran este taller, sí lo podemos invitar, ¿no? Si estuviéramos en Los Ah, no, Ángeles. no, claro. De hecho, ahorita ya me han invitado, voy a ir a San José, California, ya tienen un Ahí grupo de está. personas allá. Vamos a ir aquí a Phoenix, y si hay forma de crear un grupo y vamos a cualquier parte de la Unión Americana, claro que sí, sí.
Ahí Porque, está. Sí, sí, pues. porque ahorita es este de parejas, ¿verdad? Pero aparte del de parejas, también hacemos coaching empresarial. O sea, tengo talleres de construcción de equipos, coaching para ejecutivos, para lograr metas, para lograr objetivos. Ahorita estoy trabajando con algunas empresas que son conocidas como multinivel, redes de mercadeo, y ocupan mucho coaching ellos en ese sentido, porque yo estuve involucrado muchos años, desde hace muchos años en el tema de redes, y el problema de una red multinivel es que la red no se mantiene. Y con coaching, haz de cuenta que le ponemos pegamento, porque el secreto de un líder que gana de una empresa multinivel es de lo que los demás miembros están consumiendo, ¿sí? Pero cuando llegan y se van, pues deja de ganar el líder. Entonces, aquí es un ganar-ganar, todos tienen que ganar. Sí, Pero si no se hace el trabajo bien, todos están entrando y saliendo, están entrando y saliendo, están entrando y saliendo. Y con coaching se les dan herramientas para que se consoliden esos equipos. Y así te puedo hablar de muchas áreas en las que podemos nosotros intervenir con esas herramientas, porque en los deportes, en la salud, en la política, en todas las áreas podemos ayudar. perfecto, pues encantado, maestro, de que haya estado aquí en el canal. Agradecido, pues ya teníamos tiempo planeándolo. ¿Y con qué le gustaría cerrar esta plática? Pues que no es entrevista, ¿no? No me considero entrevistador, no soy periodista ni conductor, sino simplemente alguien que quería platicar, primero con una persona que yo admiro desde muchos años y pues segundo con este gran profesional y mejor persona, ¿no? Porque cuando pues, se platica de persona a persona, pues yo creo que esa es la gran virtud de José Cruz, la persona que es. Entonces, ¿con qué le gustaría cerrar esta transmisión del día de hoy? No, muchas gracias por el concepto que tienes de mí, Gustavo. Y me gustaría cerrar con esto. Eh, Nos estamos enfocando, bueno, yo así lo veo, nos estamos enfocando mucho en, en la parte material, en todos lados, ¿sí? Mm, Y yo entiendo, esto obedece a la pirámide de necesidades que por ahí nos compartió Maslow en algún momento, que hay que cubrir necesidades básicas y todo esto, pero una vez que se cubren las necesidades básicas, se sigue con el hábito de seguir en una vorágine de descuido, le llamo yo, de la salud. O sea, el valor más importante que tenemos en la vida, créanmelo, es la salud, ¿sí? Y es lo que más descuidamos y es en lo que menos invertimos. Es preferible invertir en una salud preventiva que en una enfermedad posterior, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos platicando, pues si no vives acá donde yo estoy trabajando, pues donde vives busca quien te ayude a mantenerte saludable. Porque una persona que está saludable es una persona que rinde al 100% en cualquier área, ¿sí? Entonces, es nuestra función, ¿no? Buscar cómo estés saludable. Y saludable lo podemos lograr con homeopatía, obviamente, pero también necesitamos trabajar esa parte mental, esa parte emocional, esa parte espiritual, que al final del camino nos dé lo que tanto buscamos todos. ¿Qué buscamos? Bueno, yo lo digo a lo que he escuchado de tanta gente que me ha tocado intercambiar ideas, ¿no? Creo que todo el mundo buscamos tranquilidad, equilibrio, armonía, plenitud, salud, felicidad. Y obviamente todo eso se va a reflejar en las cosas materiales. Pero si nos enfocamos en las cosas materiales y no cuidamos nuestra salud, entonces esto que vale más que lo material lo podemos perder. Y hay mucha gente que ahorita no tiene tranquilidad, no tiene plenitud, no tiene esa armonía y ese equilibrio que quisiera tener, y mucho menos salud. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en ese equilibrio, en esa armonía, nuestro cuerpo está produciendo sustancias que nos están dañando las células. Y tarde o temprano nos están cobrando factura y eso se llaman enfermedades. Entonces, con eso quisiera cerrar yo, Gustavo, que le pongamos mucha atención y que nos atendamos y que si tú tienes un problema, no sé, físico, mental, emocional o espiritual, ve con alguien que sea profesional y te atienda. A veces solos no podemos.
¿sí? Busca a alguien. No te creas Juan Camaney, no te sientas el hombre de acero, no eres Superman, no eres la Batichica, no, o sea, este, eh, tenemos que aprender a invertir en nuestra salud. Mira, eh, yo siempre he criticado esto. Le hacemos más caso al concierto de mi artista favorito que a mi salud. Y pago lo que sea por ir a ver a mi artista Sí, favorito, pero sí, para mi sí. salud me la pienso. Sí, 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 sí. Nos da risa porque es real, sí, sí. sí. Así que, pues un placer estar aquí. No, Gracias por... pues agradecido. Ahora sí que la mejor inversión, tu salud, ¿no? O sea, hasta pudiera ser el eslogan, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues Y gracias, gracias, gracias. un placer estar aquí en tu canal y bueno, esperemos que haya más invitaciones. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo. Y pues muchas gracias y gracias a todas las chispitas divinas que les llamamos aquí en el canal, en esta comunidad que casi ya mero llegamos a los 9,000 suscriptores, ¿no? Y que pues ojalá seamos más y más y más, porque pues estamos compartiendo el trabajo de todos los colegas, ¿no? De todas las áreas también holísticas y también de la conciencia. Gracias, maestro, pues cuídese y bendiciones.